Un día, nuestro amigo Iván tenía que realizar un trabajo, pero no sabía por dónde comenzar, ya que todas sus ideas eran un revoltijo. Entremos un momento al cerebro de Iván. Dentro del cerebro de Iván, sus ideas no tenían un orden. Él estaba pensando en la investigación, en tener una nueva idea, en las herramientas que debía usar, las instrucciones, preguntas, fútbol, su novia, videojuegos, dormir, todo al mismo tiempo, por lo que Iván no podía concentrarse y no podía realizar un trabajo que fuera óptimo. Esto se compara con el buscar un arete en un cuarto desordenado, y lo que nos llevaría seguramente a la obtención de un 0 o un 5. Vamos a ayudar a Iván. Él solo utilizó su pensamiento. Lo que le hizo falta fue volver este pensamiento pensamiento crítico y utilizar los 5 elementos que lo componen, que son la observación, la comparación, la relación, la clasificación y la descripción. El utilizar estos elementos nos garantiza obtener un mejor resultado, ya que con ellos podemos discriminar las ideas importantes de las que no lo son, desarrollarlas y ordenarlas de manera que sea más fácil llegar a un resultado. Y que las decisiones que tomemos estén argumentadas y no sean al azar. Esto se compara con el buscar un objeto en un cuarto ordenado. Y el organizar nuestras ideas nos llevará a la obtención de un 10 y de un resultado óptimo. Mario llegó muy cansado a su casa después de una larga jornada en su trabajo como botarga de pingüino, donde le pagaban 5,000 pesos mensuales. Se encontró con su amigo Luigi, quien le habló sobre una oferta de trabajo donde le pagarían el doble. Mario se emocionó y, preocupado porque le ganaran el trabajo, renunció al antiguo empleo y fue corriendo a las oficinas que le dijo Luigi. ¡Oh, sorpresa! Cuando Mario descubrió que no había conseguido el trabajo, y como el perro de las 2 tortas, se quedó sin nada, por no haber evaluado la situación antes de actuar. Un día, Mario regresó de su trabajo exhausto después de un largo día donde se disfrazaba de pingüino. Al llegar su amigo Luigi, le habló de una oportunidad de trabajo donde le pagaban el doble. Mario decidió que era una buena oportunidad, pero que era necesario evaluar antes la situación. Al siguiente día, Mario no dejó su trabajo, pero aprovechó la hora de la comida para ver si obtenía el otro trabajo. Y al haberse preparado la noche anterior, obtuvo la plaza. Antes de aceptar, Mario realizó una tabla de pros y contras para tomar la mejor decisión. Hoy en día, Mario trabaja como constructor y es tan acaudalado que decidió hacer un videojuego sobre su vida. Y modelos para llegar a un pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. En teoría, para poder ser un buen pensador crítico, se debería seguir y desarrollar los siguientes 5 pasos que serán desarrollados. Paso 1. Adoptar la actitud de un pensador crítico. Paso 2. Reconocer y evitar las barreras y sesgos cognitivos principales. Paso 3. Identificar características, argumentos. Paso 4. Evaluar las fuentes de información. Paso 5. Evaluar los argumentos. Paso 1. Adoptar la actitud de un pensador crítico. Para llegar a ser un hábil y diestro pensador crítico, es desarrollar una actitud que permita la entrada de más información y permita detenernos a pensar. Estas actitudes señalan las siguientes características. 1. Mente abierta. 2. Escepticismo sano. 3. Humildad intelectual. 4. Libertad de pensamiento. 5. Alta motivación. Paso 2.
reconocer y evitar las barreras o prejuicios del pensamiento crítico. Cada día de nuestras vidas se está expuesto a variables que bloquean nuestra habilidad a pensar con claridad, precisión y equidad. Algunas de estas barreras surgen de limitaciones humanas, naturales e intencionadas, mientras otras están claramente calculadas y manipuladas. Algunas son obvias, pero la mayoría de estas son sutiles y capciosas. Sin embargo, si después de estar armado con la actitud apropiada del paso 1, el pensador crítico tendría ahora que entender cómo reconocer y evitar la máscara de engaño o emboacamiento que se tiene en la vida diaria. Lo voy a pinchar. Paso 3. Identificar y caracterizar los argumentos. En el centro de todo pensador crítico reside la habilidad de reconocer, construir y evaluar argumentos. La palabra argumento puede ser desorientada para algunos. No significa polemizar, reñir o discrepar, incluso aunque la palabra sea usada con frecuencia informalmente en ese contexto. En el contexto del pensador crítico, un argumento significa presentar una razón que soporte, respalde o apoye una conclusión, es decir, argumento igual a razón más conclusión. Un pensador crítico debe aprender a tomar y rescatar los argumentos de comunicación verbal o escrita. Paso 4. Evaluar las fuentes de información. Es una sociedad donde el entretenimiento y la diversión se han convertido en los fines a largo plazo. Es con frecuencia difícil encontrar información sin sesgo u objetivo respecto a un tema. No hay una respuesta simple. Un pensador crítico debería buscar fuentes de información que sean creíbles, precisas y sin sesgo. Esto dependerá de variables como calidad o calificaciones de las fuentes, integridad y reputación. Paso 5. Evaluación de los argumentos. En el último paso para el razonamiento crítico es la evaluación de los argumentos. Este por sí mismo un proceso de 3 pasos para determinar si las presunciones, conjeturas, supuestos o asunciones están garantizadas. El razonamiento llevado a cabo es relevante y suficiente. Existe información que ha sido omitida. Métodos. Es una mente crítica. Existen 4 aspectos principales para aprender, tomar mejores decisiones y resolver problemas. Claridad en el pensamiento, centrarse en lo relevante, realizar preguntas claves o ser razonable. Claridad en el pensamiento. Muchos problemas surgen por falta de claridad en la información. Es necesario verificar que realmente se entienda lo que se tiene que comprender. Algunas acciones para tener mayor claridad en las ideas: analiza una idea a la vez, elabora una síntesis de lo que hayas entendido y compártelo con alguien más. Relaciona el contenido o asunto con tu propio conocimiento o experiencia. Centrarse en lo relevante. Pensar disciplinadamente evita que la mente divague en asuntos sin importancia. Es centrarse en el tema, tarea o problema principal y en aquello que ayuda a resolverlo. Estar alerta a todo lo relacionado con el asunto, concentrado a la mente en la información significativa que necesita para aprender, decidir o solucionar algo. Algunas preguntas para verificar que el pensamiento se enfoca en lo relevante. ¿Estoy centrado en el principal problema o tarea? ¿Es relevante? ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Cómo puedo asegurarme de que la información es exacta y relevante? ¿Estoy desviándome a una problemática no relacionada?
Considero todos los puntos de vista. Realizar o formular preguntas. Es indispensable aprender a hacer preguntas adecuadas e identificar el propósito que tiene hacerlas con el fin de encontrar el tipo de información pertinente que responda a la situación que se tiene. Los buenos pensadores constantemente hacen preguntas para comprender y tratar mejor el mundo que les rodea. Saben que las cosas pueden ser diferentes. Entre más elaboremos preguntas, más desarrollan la habilidad para formularlas de una manera más profunda y obtener la información exacta. Algunas acciones para formular preguntas poderosas o útiles. Cuando no entiendas algo, haz una pregunta para aclarar la información. Al estar frente a un problema complejo, formula la pregunta de diferentes modos hasta que describa realmente la situación que estás resolviendo. Cuando planeas discutir sobre algún asunto o problema, escribe la pregunta más significativa que necesites para tratar de usar el diálogo. Ser razonable. Los buenos pensadores son capaces de cambiar de idea cuando descubren otra mejor. Tienen la disposición para cambiar cuando se les da una buena razón para hacerlo. Saben redefinir la manera de ver las cosas, están alertas a identificar otra forma mejor de interpretar la información, reconocen la importancia de esta y de diferentes opiniones o puntos de vista en sus vidas.